Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Reflejo Podcast 2025. Casi que no arrancamos. Debo confesar que me costó arrancar un poco el año y como decir, ok, 1, 2, 3, ya estamos en febrero, justo y necesario, tenemos que empezar, mejor dicho. Quiero contarles cómo va a ser la metodología de algunos de estos episodios. Algunos, como ya vieron, van a tener algunos psicólogos especialistas en un área, pero estos en particular van a ser grabados por mí de acuerdo a algunos temas que he encontrado a lo largo del proceso terapéutico y cómo arrancamos este año y cuáles son los desafíos que he venido encontrando en terapia. La idea es igual, brindarles algunas herramientas que les puedan ayudar. Y hay un tema en particular cuando arrancamos este 2025. A mí me gusta mucho llegar y claramente llevo casi un mes sin verlos, entonces es como preguntarles cómo estás, qué ha pasado durante esta temporada, qué se viene preparando para este nuevo año, qué has pensado. Y a veces esta pregunta llega a abrumar un poco y creo que está relacionada con lo que hace el mes anterior, en enero, se celebró el llamado Blue Monday que eh, inventó un estadounidense con una ecuación matemática donde él decía que al formular ciertas variables encontraba que el tercer lunes del mes de enero era el más triste de todo el año. Argumentaba o daba algunas razones. La primera es que las personas vienen de sus festividades, de todo lo que se vino en el año anterior y cómo entrar nuevamente a un nuevo año es diferente, aspectos de tipo económico, la idea de empezar a plantear ciertos objetivos nuevamente como que resulta ser muy abrumador. Y sobre eso quiero hablar porque creo que cuando arrancamos el año hay algunas personas que se les ha facilitado como construir un listado de objetivos para el nuevo año, hacerse un vision board, su manifestación, como lo llaman algunas personas en este momento, y eso resulta ser muy valioso para algunas personas para las cuales esto es abrumador, ¿sí? Empezar a arrancar y construir, porque nos enfocamos en construir una vida basada en logros y objetivos más que una vida basada en valores. Y ese es un concepto del cual vamos a hablar hoy, es cómo construir una vida valiosa para ti, fundamentada en valores desde un tipo de terapia que se llama la terapia de aceptación y compromiso o ACT. Estaremos profundizando a lo largo de este episodio, pero quiero arrancarles a contar un poco acerca de mí y de cómo acercarme un poco más a esto a través de un proceso terapéutico que hizo, me ayudó un montón. Quiero contarles acerca de mi 2024. Este es un cuaderno que tengo, que me regaló una amiga hace algunos años. Eh, lo amo profundamente, es un cuaderno que creo que lo tengo desde la universidad, si no estoy mal. Y todos los años como que me encargué de chequear, de plasmar, de hacerlo de manera creativa. Y cuando arranqué este 2025 como que lo busqué y dije, oye, mi cuaderno de sueños, ¿dónde está? Lo busqué y me di cuenta que en el 2024 yo no había escrito por primera vez ningún objetivo, no me había planteado absolutamente nada. Pero sin lugar a dudas fue uno de los años más transformadores, ¿sí? Contrario a otros años donde yo me encargaba de llenar 4 o 5 páginas dividida por páginas, hacía un ejercicio creativo, lo cual es muy lindo, no lo estoy criticando en este espacio. Creo que es muy valioso tener las cosas escritas para recordarnos porque eso es valioso para nosotros, pero más allá es cómo empezamos a construir una vida y direccionarla de una manera correcta, como lo pude hacer gracias a mi 2024. Quiero contarles un poco cómo arrancó mi 2024. Yo venía de un año 2023 muy agradecida, había alcanzado varios objetivos, me había acercado a cosas que eran valiosas, estaban sucediendo cosas maravillosas que habían esperado durante muchos años, pero el 2024 casualmente fue un año como lo que llamamos en Colombia de apaga incendios, entonces es como que se encendía una cosa por acá, entonces yo estaba con todos mis recursos, Tatiana, mejor dicho, vaya soluciones, resuelva, apague incendios. Entonces, en la medida de ese proceso, yo me
enfoqué fue en resolver temas contractuales que venía del año pasado. Los que son emprendedores saben cómo son los desafíos de arrancar un nuevo año y recaptar nuevamente clientes, venir con ese rezago de temas a nivel económico, temas a nivel familiar, temas a nivel personal conmigo misma, donde me sentía un poco desdibujada en algunos aspectos, pero eran cosas que yo estaba evitando. Y quiero hacer la analogía y pensar que esto era como si yo estuviera jugando un Jenga. Los que han jugado un Jenga es como coger cubos y empezar a quitarlos de la base para ponerlos en la parte de arriba e intentar que tu estructura sea lo más sólida posible para que no se caiga. Eso estaba haciendo yo. Destapaba un hueco, metía acá, acomodaba, como que reordenaba, como auditoría de muchas entidades, como resuelve, hacer un montón de cosas, hasta que hubo un suceso en particular que hizo que esa torre que yo venía armando con mucho esfuerzo como que se rompiera y se cayera. Un conjunto de sucesos, diría yo, que fue absolutamente doloroso y que me llevó pues a quebrarme literalmente y a parar un segundo. Y a veces utilizo este ejemplo en terapia cuando las personas me hablan de sus duelos y yo les digo, es como si tú tuvieras una ficha de Legos y se cayera y todo saliera a volar, y entonces de la nada tú tienes que coger todas esas fichas y empezar a decir, oh Dios mío, ¿qué quedó? Necesito empezar a armar. Y así a veces se siente empezar a armar un año, como ¿qué pasó? En mi caso tuve que recurrir pues a un proceso terapéutico, y aunque yo llegué con un motivo de consulta en particular, el psicólogo me dijo como, ven para acá, paremos un segundo, porque yo venía muy ansiosa, muy triste, con muchas emociones, y no era una ansiedad propiamente patológica, pero era una ansiedad propia de una emoción que todos sentimos, y yo venía cada vez más angustiada y con esa mezcla de soy psicóloga, pero tengo respuestas, pero entonces está pasando esto, pero no entiendo qué pasó, pero no entiendo cómo de un momento a otro pasó todo esto, si yo venía haciendo las cosas con la mejor intención. Y ahí pasó algo en particular, y es que yo tuve que parar y empezar a trabajar en la estructura. ¿A qué me refiero con esto? Que a veces construimos un montón de objetivos increíbles, que era lo que yo venía haciendo, trabajando, acumulando cosas valiosísimas, pero es como si tú tuvieras una humedad en la pared y de la nada esa humedad se empieza a notar, pero tú lo que haces es echarle pintura a la humedad. Entonces vas, compras la pintura espectacular, te paras, la pintas o pones el cuadro, tapas un poquito tu humedad o ubicas algún elemento que te haga cubrir eso que es molesto, pero no trabajas en la estructura. Y efectivamente eso me llevó a un término que se llama desesperanza creativa, y es como que intentamos aliviar nuestro malestar. Eso era lo que yo estaba haciendo, aliviar el malestar con diferentes estrategias que no funcionaban. Tenía una serie de experiencias de creencias limitantes, que son creencias que finalmente nos van acompañando a todos porque, sabes, todos tenemos una historia, y dentro de nuestra historia está nuestra familia, nuestra formación académica, un montón de cosas que vamos acumulando y que nos generan creencias limitantes y que adaptamos sin cuestionarlas. Eso era algo que yo estaba haciendo también, como que yo no entraba y cuestionaba muchas de estas cosas, entraba en el autoengaño, y esto me estaba alejando pues de la construcción de una vida que en realidad es valiosa para mí. De hecho, yo no sabía que era una vida valiosa para mí. O sea, yo me había encargado de, como que la psicología me, estoy en psicología, como que esto me llama, o alguien me decía, esto es bueno, tú eres buena en esto, ok, sí, yo soy buena en esto. Entonces, yo me había acumulado de una serie de logros que las personas podían ver por fuera y decir, wow, esta vieja como que alcanzaba un montón de cosas, pero en realidad yo no había parado a trabajar en la estructura y darme cuenta que habían cosas en mi interior que no estaban bien, que tenía que entrar a resolver para en realidad encontrarme con eso que era valioso para mí, que era realmente importante. Y ahí es cuando surge un poco este proyecto de Reflejo Podcast, donde por muchos años yo procuré no ser tan visible o no tener voz o no tener lugar por muchas creencias que tenía también acerca de mí misma, y acercarme hacia eso que es valioso y es comunicar, dar herramientas, ayudar a otros a través de un medio de divulgación masivo, que este es parte de ese trabajo personal que hice con mi terapeuta en ese momento.
Y déjame explicarte un poco el concepto de construir una vida valiosa a través de una metáfora, ¿sí? Quiero que pienses por un momento que tu vida es un carro, un vehículo, un coche, como le quieras llamar. Tú estás sentada en ese carro, lo voy a llamar carro, como lo llamamos acá en Colombia, y tú conduces ese carro hacia un destino específico, un lugar que es valioso para ti, que quieres llegar hacia ese lugar específico. Y en tu carro te van a ir acompañando a lo largo de ese recorrido tus emociones, algunos pasajeros, vamos a llamarlos pasajeros, que son tus emociones, tus pensamientos, tu historia de vida. Estos no los vas a bajar, estos van a estar permanentes en ese recorrido contigo. Entonces, vamos a imaginar que yo estoy en Colombia, estoy ubicada en Bogotá y quiero ir de Bogotá hacia el norte de Colombia, que es Cartagena. Yo me siento en mi carro y voy conduciendo hacia ese destino que resulta ser importante para mí. Hay tres cosas que pueden desviarme un poco de ese destino o ese lugar hacia donde quiero dirigir mi vida. Acuérdate que tu vida es tu carro. La número uno son los distractores o los anzuelos. En ese recorrido seguramente te vas a encontrar con señales, personas, oportunidades que parecen oportunidades muy valiosas, como una serie de yes que pueden hacer que tú te desvíes de eso que realmente es valioso para ti o de tus valores personales. Entonces, no sé, qué sé yo voy conduciendo hacia esta ciudad específica y de la nada veo un letrero que me dice que en el Amazonas, que es el sur de Colombia, hay ferias y fiestas. Entonces yo digo, no, ¿cómo me voy a perder esta oportunidad? Esto es demasiado valioso, esto se ve increíble, y me voy y me distraigo de eso que era importante para mí. Eh, Puede en algunas ocasiones pasar que tú ves que alguien está intentando algo y tú dices, no, esto es realmente increíble y pum, te vas desviando hacia eso. O que incluso tu familia venga y cuestiona las decisiones que tú estás tomando y te digan, pero ¿cómo se te ocurre? Mucho tonto, mucha tonta, ¿por qué estás tomando esta decisión? Mira que por este lado tú tienes que aprovechar tu vida, tienes que hacer este tipo de cosas, tienes que... Y puede que sea una buena intención y que haya momentos donde escuchar a estas personas en realidad nos den ideas de eso que realmente es importante para nosotros, pero también pueden funcionar como anzuelos que son distractores y nos desvían de eso que en el fondo sabemos que nos pertenece y que es de nosotros. El segundo elemento que no es construir una vida valiosa es la detención o paralizarnos. Les mencionaba un poco que tal vez tenemos pasajeros, no, tal vez no, en realidad tenemos pasajeros que son nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra historia. Y a veces en ese recorrido estos pasajeros eh, nos hablan, nos hablan, vienen con todo su historial, con pensamientos catastróficos, no, ese recorrido que estás, esto está siendo muy denso, está siendo muy pesado, yo creo que por ahí no es, tú eres torpe, creo que no lo vas a lograr, creo que ese objetivo que tienes planeado por ahí no fue, y te van paralizando o en algunas ocasiones como que yo me siento a conversar con las emociones, a negociar como, por favor, cállate un segundo, querido pensamiento, en el otro kilómetro vuelves y hablas. Y algo que enseñamos a algunos terapeutas es que a veces nos toca transitar incluso con ese malestar. Utilizamos mucho esta metáfora de em, los pasajeros que van en tu bus y tú vas conduciendo hacia un destino que es importante y te van a hablar y van a resultar ser incómodos, pero son experiencias netamente internas, no necesariamente están asociados a una realidad que está pasando en el presente, sino son resultados de interpretaciones de la historia de vida personal y a veces le entregamos el timón de nuestro vehículo, de nuestra vida, y ahí es cuando terminamos paralizándonos, terminamos desviándonos, nos llenamos de miedo, de mucha ansiedad, de pensamientos desafortunados que nos alejan un poco de aquello que es importante para nosotros. Y lo tercero es también entender que en ese recorrido puede que hayan momentos donde
se presenten desafíos, es decir, las metas o los logros, pensémoslo en las metas. Las metas vienen siendo como si de aquí a Cartagena yo fuera atravesando una serie de ciudades que van alineadas a ese destino, esas son tus metas. Entonces, yo cada vez me voy acercando y celebro la meta, ¿sabes? Porque la meta tiene una característica, es que tú sientes una satisfacción personal del momento, pero es una satisfacción que no es permanente, que, ok, listo, logré este título, fue increíble entrar a esta empresa, logré este ingreso económico, mejor dicho, estoy celebrando porque mi calidad de vida va cambiando, logré esta relación de pareja, eh, tantas cosas que podemos obtener como logros, este estatus, este momento, pero hay momentos donde eso no se da. Quiero que imagines que posiblemente algo que es valioso, construir una vida valiosa para ti, está muy relacionado con el tema académico. Para ti es importante formarte, para ti es importante ser una persona que constantemente está estudiando, que se está capacitando y tú llevas preparándote para una beca y de un momento a otro aplicas a esa beca, pero vas llegando a esa meta y te la niegan del todo. Claramente te tienes que permitir sentir emociones. O sea, te tienes que permitir sentir la tristeza, te tienes que permitir sentir la frustración que está relacionada con eso que pasó debido a eso que tú anhelabas tanto. Pero tu destino no ha cambiado, ¿sí? Y tú posiblemente tienes que recalcular, transitar el duelo de eso, transitar de eso que querías que no fue y que anhelabas muchísimo, pero que efectivamente no se dio. Entonces, ahí entra en juego algo y es la aceptación. La aceptación es una de las herramientas también más valiosas de este tipo de terapia y nos habla que las cosas son como son. Y suena un poco a veces como cruel, pero en realidad son como son, no son como yo me las hubiera imaginado, como hubiera querido que fueran. Y a veces nos toca como coger el GPS y nuevamente, ok, vamos a recalcular orientado hacia ese mismo destino, hacia ese mismo propósito. Y es bueno, esta beca no salió, pero tal vez podemos orientar esta otra beca o podemos encontrar esta otra forma que me va alimentando y me va construyendo hacia aquello que resulta ser valioso para mí. Voy a darte un ejemplo de algo que trabajé en terapia. Eh, lo que les voy a contar fue con la autorización de mi consultante. Aquí no es que yo venga a los podcasts a contar sus secretos, no, eso no va a pasar. Yo conversé con ella y ella me dijo, Tatiana, puedes utilizar mi ejemplo con toda la tranquilidad. Eh, y quiero que piensen en lo que hablamos de la estructura de la casa. Vamos a ir a los cimientos, que fue parte de lo que hicimos en este ejercicio, pero concluimos en encontrar valores. Cuando yo me siento con ella en consulta, ella venía con una serie de ejercicios que yo le había dejado el año pasado, nos sentamos, le dije cómo te fue, qué pasó este mes y casualmente me empezó a compartir un poco qué era lo que había planeado para este año. Y dentro de eso ella había anotado como quiero cuidar mi cuerpo. Cuando ella mencionó esto dentro de como de sus propósitos, objetivos del año, algo pasó en ella. O sea, se empezó a sentir un montón de malestar, se veía un poco desconectada del proceso de terapia y como desilusionada. Es decir, ella venía como con este propósito, con esta meta casi que la adoptaba todos los años, era más o menos lo que yo les decía con mi agenda de las 5 páginas y lo que no se pasaba al siguiente año, así sucesivamente. Entonces casi que en el caso de ella era, es mi cuerpo y lo voy pasando, pasando, pasando. Yo empecé a hacerle unas preguntas específicas frente a esto y me di cuenta que ella, el cuidar su cuerpo, lo orientaba más hacia un aspecto estético, como de apariencia física, todo muy relacionado con su historia de vida y dentro de su historia de vida es que ha luchado un poco con el sobrepeso desde la adolescencia, desde la niñez. Eh, en su familia han habido una serie de exigencias alrededor de cómo debería relacionarse ella con la comida, cómo debería vestirse. eh, y habían muchas creencias asociadas a esta meta. Entonces ella me decía, por ejemplo, esto es algo que yo tengo que hacer porque debo agradar a los demás. Entiendo que si estoy flaca, todo va a funcionar mejor y puedo encajar mejor con las personas.
por lo menos no me voy a morir de un infarto como me dice mi familia. Empezaron a surgir algunos recuerdos en esa sesión. Me mencionaba como pensar en cuidar mi cuerpo y pensar en ir a un gimnasio cuando he tenido tantas experiencias negativas con entrenadores deportivos que fueron como muy incómodas. Su abuelita, su mamá por ejemplo le decía, si no lo haces por mí, hazlo por tu abuelita, que mejor dicho, baja de peso por tu abuelita, ponte estas fajas que son como moldeadores que uno se pone en el cuerpo para verse un poco mejor. Entonces, fíjense cómo era toda su experiencia con este objetivo. Por eso cada año ella fallaba, ella sentía que no podía, ella sentía que estaba llenando las expectativas de los demás. Y lo que hicimos en terapia fue, número uno, encontrar la falla en la estructura, o sea, cuáles eran esas creencias, esas experiencias, esos dolores que estaban ahí, ese autoengaño, porque ella lo asociaba a, debo cuidar mi cuerpo, pero en realidad ella estaba intentando cumplir con las expectativas y le generaba mucho malestar. Y en un momento yo le pregunté y le dije, pero ve, pensemos en algo, ¿por qué esto resulta ser importante para ti? ¿Por qué lo incluyes todos los años? O sea, en realidad es porque es tu familia o hay alguna forma de coger este objetivo y reformularlo y pensar, ok, lo voy a apropiar porque esto es importante para mí. Y descubrimos que cuando ella se cuestionó, ella decía, Tatiana, ¿sabes qué? En unos años yo quiero verme como una persona, yo quiero verme más saludable, yo quiero sentirme más que verme, yo quiero sentirme más saludable, yo quiero poder caminar y no fatigarme, yo quiero poder, además es una mujer muy joven, yo quiero mirarme al espejo y sentir que tengo una relación diferente con mi cuerpo, quiero relacionarme de una manera diferente con la comida, no es de la culpa, sino desde como esa satisfacción, y empezó a encontrar una serie de objetivos pensando desde el presente, porque esa es la característica de los valores. No es como, ay, cuando llegue a los 10 kilos y me voy a relacionar mejor cuando baje 10 kilos, me voy a relacionar mejor con la comida, sino era como, desde este momento presente, yo quiero empezarme a relacionar mejor con mi cuerpo, desde ese autocuidado, no es de esa exigencia que fue por donde se le enseñó, desde lo estético, sino más desde lo saludable, desde la salud. Y para eso empezamos a quitar todas esas etiquetas de lo que debería ser. Entonces, lo que usualmente uno ve es, no voy a ir 5 veces al gimnasio 2 horas y entonces voy a restringir completamente los carbohidratos de mi dieta. No, fue empezar a construir, número uno, acciones comprometidas. ¿Qué son las acciones comprometidas? Son pequeñas acciones específicas que se alinean con tu valor. En este caso, descubrimos que a ella le gustaba bailar y algunas de las acciones comprometidas estaban orientadas a no haré 2, 3, 4 horas, sino haré 20 minutos de baile en un horario que se me facilita y además me asocio con algo que me gusta. Y ahí empezó a movilizar un poco su cuerpo, voy a salir a la hora del almuerzo y voy a darle la vuelta en la zona y voy a sentir que esto me va a empezar a entregar un poco el control sobre aquello que he dejado. Lo número 2 es que dentro de este ejercicio hay que abrirnos a la incomodidad, que trabajar hacia los valores no es como si yo estuviera saltando en copos de algodón, nubes de colores rosa y sentir, oh, estoy trabajando y llegando hacia esto que es valioso para mí. No, lamento decirte que eso no va a pasar. Hay muchas personas en terapia que dicen, sabes, no siento la motivación para hacer esto, me genera mucha incomodidad, y cuando sienten la incomodidad es cuando entran las emociones, todo esto y pum, desertan porque sienten incomodidad. Y quiero decirte que la incomodidad es parte del proceso, que van a haber días donde no vas a sentir que estás motivado o motivada. Ella me decía, uff, Tatiana, levantarme, me decía, ahora sí siento todos los músculos de mi cuerpo, los estoy sintiendo de esta manera, estoy sintiendo cierta incomodidad, pero el sentir que me estoy apropiando y que estoy identificándome con mi cuerpo de una manera diferente es muy gratificante. Y dentro de eso incluso el otro punto era trabajemos con la flexibilidad, porque eso tienen también los valores, y los valores es que si un día fallas no quiere decir que le fallaste a tu valor, ¿sí?
tal vez amaneciste enfermo o enferma o tal vez tienes que ajustar esa forma o esa acción comprometida porque hoy no te funcionó o esta semana no te funcionó porque vas a estar de viaje. Entonces tienes que adaptar otro tipo de estrategias que te vayan adaptando y esa es la diferencia con lo que pasa con muchas personas que se fijan una meta y cuando empiezan a ver una serie de obstáculos o desertan o se frustran rápidamente o no siguen trabajando hacia eso. Este es el ejemplo de ella, pero quiero que pienses que tal vez en tu caso puedes estar luchando con un episodio depresivo y en un episodio depresivo pensar en una serie de actividades o pues puede resultar ser muy abrumador porque ya es suficiente con todo lo que estás sintiendo, con esa mezcla emocional, con esos pensamientos. E imaginemos que tu valor puede ser sentir que tienes un poco más el control de tu vida, que tú eres el que estás conduciendo el carro, que no sueltas el timón aunque esos pasajeros, esas emociones, esos pensamientos te estén hablando. Y algunas de esas acciones comprometidas pueden estar relacionadas con levantarte y tender tu cama. Esa es tu acción comprometida por este momento y es valiosísimo. ¿Por qué? Porque eso te entrega control y te hace pensar, oh, pude tender la cama. O si el tuyo es el autocuidado, entonces tú puedes decir, ok, en este momento desde el autocuidado me levanté, me tomé el medicamento, me bañé, así me vuelvo a poner la pijama y después de bañarme decidí comer. Ahí estuvo lo tuyo. O el que está sufriendo de pronto de ansiedad y dice, no, Tatiana, hice lo que la psicóloga me dijo, hice lo que mi terapeuta me sugirió, aunque me sintiera súper ridículo haciendo, pero hice todos los ejercicios para reducir los síntomas de ansiedad, más que reducir, transitarlos, para desactivar mi cuerpo, para trabajar con mis pensamientos, con un montón de cosas ahí, y eso es una acción comprometida. Si tu valor, por ejemplo, es ser leal a tus vínculos, van a haber, por ejemplo, situaciones donde sientas esos anzuelos que te decía que te van a llamar o ser leales a ti mismo y las acciones comprometidas a veces requieren malestar porque es decir no algo que puede ser muy, muy llamativo, pero que tal vez te aleja un poco de eso que es importante para ti. Quiero que tomes nota de 2 preguntas para que las puedas trabajar con tiempo. Hay un post, de hecho, en mi Instagram, en @TatianaFlorPsicóloga, que habla acerca de una metáfora que se utiliza mucho en terapia y es cómo te gustaría, qué pasaría si tú llegas a tu cumpleaños número 80 y están todas las personas más importantes de tu vida. ¿Qué te gustaría que dijeran de ti? ¿Cuáles fueron las enseñanzas que le diste? ¿Cómo te fuiste de sus vidas? ¿Cómo te quedaste en sus vidas? Y estuvo orientado con estas 2 preguntas. La número 1 que quiero que anotes y que puedas resolver es ¿qué tipo de persona quieres ser? Y esto quiero que sea un ejercicio muy, muy, muy personal, ¿no? Porque no sea desde la autoexigencia, sino en verdad cómo quiero ser yo y cómo te gustaría ser recordado, que va muy relacionado con esta metáfora del cumpleaños número 80. Y ahí tú puedes empezar a determinar qué tipo de acciones o hacia dónde estás destinando mucho tus recursos y si están dirigidos hacia ese destino donde te quieres conducir. Ya para finalizar, quiero darle 2 recomendaciones. Estas recomendaciones son muy personales, entonces puede que algunos digan, ay, no, cero, no me gustó, esto es algo que me encantó durante este tiempo y me encanta verlo así porque me funcionó. Entonces la número 1 es la película Soul, que está en Disney. Yo la vi hace unos años, el año pasado la retomé. Habla de encontrar la chispa, pero lo interesante también de esta película es porque nos enfoca un poco a qué es lo realmente importante mientras estamos vivos y también a esas personas que tal vez no se familiarizan un poco con esas exigencias del entorno, de esos objetivos que deberían ser alcanzados y que se sienten desconectados de encontrar habilidades, dones, talentos. Es preciosa esta película, ojalá pudieran verla desde esta postura de encontrarse un poco y ahí hacen una crítica también a
a veces esa vida sin sentido tan monótona que construimos sin ir orientados hacia valores. Puedes ir alcanzando objetivos, pero sin sentido, como sin una ruta clara. Y el segundo es un libro que se llama El acto de crear, una manera de ser, de Rick Rubin. Este es un libro creado por un artista, ¿sí? Va dirigido presuntamente a artistas, pero en realidad lo que me gusta del autor es que él menciona que todos somos creadores, habla un poco del tema de la creatividad en los diferentes entornos donde nos podamos desarrollar, y a partir de ello empieza como a construir varias estrategias o botar muchas estrategias para poderlas implementar. Este libro, sé que hace poco lo sacaron en versión español, yo lo tengo en versión en Kindle. Es un poco robusto, pero es un libro muy fácil de leer. Entonces, como que lo pueden procesar. Su idioma original es inglés, pero sería muy chévere que se dieran la oportunidad de explorarlo y buscarlo. La portada es así, es un circulito con un punto en el centro. Entonces es un libro súper lindo. Y bueno, espero que los disfruten, espero que hayan disfrutado mucho este momento. Quiero que piensen en algo, y es que a veces nos acostumbramos a pensar que el alcanzar los objetivos está muy orientado a em, esa vida llena de títulos, llena de cosas que hemos alcanzado, pero a veces en la quietud, a veces en el autocuestionamiento también vamos a alcanzar cosas, y ojalá podamos em, reconocernos sin juzgarnos, conocer lo que es valioso para nosotros, em, reconstruirnos en vez de continuar autodestruyéndonos y autoengañándonos, porque eso nos trae la autodestrucción. Y nunca es tarde. Creo que lo más importante también es nunca es tarde para recalcular, nunca es tarde para volver a soñar mientras estés vivo, mientras estés respirando, mientras estés... Eh, todos los días hay milagros, todos los días hay nuevas oportunidades. Y esto es lo lindo de los valores, que los valores no necesitan que tú tengas 10.000 cosas para arrancar, sino puedes arrancar con lo que tienes en el momento, porque acuérdense que no es una meta, es un destino. Lo lindo de los valores es que también los puedes ajustar a lo largo de tu vida. Entonces no es que te vayas a enganchar siempre con algo, sino, no sé, puede que cuando tú cambies de etapa de vida y hayan nuevos aprendizajes, un nivel de madurez diferente, tú digas, tal vez ahora el valor de la familia me compone y ahora es parte de mi vida, y lo puedes adaptar y empezar a construir en parte a esto, o la espiritualidad. eh, bueno, un conjunto de muchas cosas que pueden ser valiosas. Y lo más importante también de esto, cuando les hablaba de la autodestrucción, donde dejamos de autodestruirnos para reconstruirnos, y tomar las riendas de nuestra propia vida porque nadie más lo puede hacer, es cambiamos un poco ese diálogo interno que a veces tenemos de ser crueles con nosotros mismos, de convertirnos en auditores, de no solo ser auditores de nosotros mismos, sino auditores de las personas que amamos y que nos rodean, y de la vida misma, ¿no? Que nos lleva incluso a un estado como de desconexión, de desesperanza y de una lucha constante hacia la realidad, en vez de irnos acercando un poco hacia eso que es valioso. En, espero que les haya gustado mucho este episodio, que lo pongan en práctica y que se recuerden siempre que hay opciones para recalcular nuestra vida y para acercarnos a eso que es valioso. Gracias por escucharme, y les envío un abrazo a todos.